Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a esta que es la quinta lección de la carta de Pablo a los Romanos. Hemos visto ya una introducción, hemos empezado a avanzar, llegamos hasta el versículo 13 la semana pasada. Y como siempre me gusta hacer un breve repaso, una mención más que repaso, es una mención de lo que veíamos la semana pasada. Y establecíamos bíblicamente y con pruebas por qué razón la palabra fe que encontramos en el Evangelio, en los escritos evangélicos y por supuesto en el resto del Nuevo Testamento, debe entenderse como fidelidad. Y que esta a su vez tiene un sentido dual, porque en primer lugar la fidelidad se refiere al desempeño de Dios en la persona de Él, o sea, como la persona, la fidelidad es Dios mismo que ha venido por nosotros, y en segundo la fidelidad también debe de verse como la educación que ha dejado Dios por haber venido. Hablábamos también la semana pasada acerca de la contracultura que representa el Evangelio, sobre todo para una sociedad como la romana, que helenizada al máximo, porque la forma de ver la vida de los romanos era desde el mundo griego, y para ellos pues el cosmos era algo perfectamente, que estaba bien, porque los dioses no se metían con ellos, pero nosotros vemos un Dios que tiene y quiere solventar lo que está haciendo en este mundo, y aterrizamos en conocer cuál es el significado de la palabra espíritu y su accionar en la Biblia y cómo leerlo, ¿verdad? Nosotros no le damos al espíritu una sensación de algo gaseoso, sino el espíritu en la Biblia se puede entender como mente, como ánimo. Hacíamos ese desarrollo. Lo hemos hecho en muchos otros lugares, pero la semana pasada lo mencionamos. No hicimos el desarrollo, pero para terminar, viento, poder y por supuesto lo incorruptible. Todo eso es el espectro que cubre la palabra Ruach, que han traducido como espíritu. Vamos ahora entonces a empezar, eh, y para generarnos un contexto vamos a empezar con el versículo 13, que ya lo leímos, para entender de qué se trata el 14. Así que leamos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, dice el apóstol, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. No diremos nada de esto porque ya lo explicamos. Versículo 14. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Ahora, ¿en qué sentido es Pablo un deudor? Lo menciono porque hoy en día la forma de hacer misiones en nuestros días tiene mucho que ver con volverse relevante en función de la cultura. Pero Pablo no está hablando de hacerse como un romano o de hacerse como a un bárbaro. Para los griegos habían dos tipos de persona: los griegos que venían de una filosofía y de un pensamiento y un desarrollo de pensamiento, y todos los demás. A todos los demás ellos llamaban bárbaros. Los griegos eran educados y para ellos los bárbaros eran gente no educada. En ese sentido también los judíos eran bárbaros para ellos. Por lo tanto, nosotros sabemos que la congregación acá tiene una gran mayoría de gentiles que se consideran eh, griegos, filósofos, enriquecidos, porque como lo mencioné, Roma estaba gregorizado en su mayor expresión. Y Pablo lo que nos está diciendo es: yo soy deudor a ustedes, eh, en el sentido
de que tengo que ir a predicar el evangelio a quien sea. Lo tengo que hacer a ustedes que se consideran de una estirpe, de una categoría de persona, y también lo tengo que hacer a aquellos que ustedes consideran que no tienen esta misma categoría y esta mismo estirpe. Y ya está Pablo aquí, entonces, enfocándose en un problema que hay, un poquito apartheid en la congregación de Roma, y es que el ciudadano romano era ciudadano del primer mundo, y luego venía todo lo demás. Por lo tanto, que Pablo diga esto, es decir, miren ustedes, por muy romanos que sean, ustedes necesitan a Dios, ustedes necesitan el Evangelio y yo se los debo. Pero en la misma medida, aquellos que no son romanos o no son griegos también lo necesitan. Todos necesitamos de Dios. Versículo 15. Así que, en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a los que están en Roma. Y en ese sentido, darles el testimonio del anuncio del que es bueno para aprovechar y aprovecho aquí para recordar, más bien dicho, que Jesús es el Evangelio. Ellos necesitan hablar de Jesús porque viven en una sociedad que piensa que no, viven en una sociedad que están al mando, como lo he mencionado, son ciudadanos del primer mundo, tienen buena economía, tienen la capacidad de influir en cualquier parte del imperio, se sienten, aunque sean los políticos, pero ellos se sienten parte de esto y por lo tanto Pablo está diciéndoles, no, ustedes también necesitan de Dios, ustedes también necesitan el Evangelio. Y aprovecho para recordar que cuando yo hablo del Evangelio, me refiero a todo lo que se conoce como el canon del Nuevo Testamento. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, por supuesto, son los Evangelios, pero el resto de estos escritos también, como Hechos, Romanos, Corintios y así, todas las cartas paulinas, la carta de Jacobo, las cartas de Pedro, de Juan, por supuesto el Apocalipsis, todo eso es el Evangelio también porque es lo que nos cuenta la obra del Mesías y su aplicación. Por eso cuando me refiero a Evangelio, me refiero no solamente a los libros, me refiero a Dios y a los libros porque en ellos está registrado lo que se habló de Jesús. Y luego llegamos a un versículo muy importante, el versículo 16. Leámoslo con atención. Porque no me avergüenzo, y qué verso más conocido del Evangelio, del anuncio del que es bueno, de Jesús, no me avergüenzo de Jesús, porque es potencia de Dios, dice esta traducción, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y mire, vamos a explicar varias cosas, pero me llama mucho la atención cómo Pablo está diciendo soy deudor a griegos y a no griegos, o sea, bárbaros, pero ahora está hablando poniendo al judío en primer lugar. Eso es muy interesante porque es un llamado de atención a que no desechemos el mensaje y de dónde ha venido. Entonces vamos a explicar algunas cosas para que entendamos profundamente. Este versículo tiene una verdad tan profunda, tan hermosa. Lo primero que quiero hablar es de la palabra potencia. Normalmente las traducciones que, que vimos colocan ahí poder, poder. Y la palabra que está acá es la palabra dunamis, de donde viene el término castellano, perdón, dinámico. Y eso más que referirse al poder como una fuente, Dios es la fuente del poder también, pero aquí está hablando de la conducción, de la transmisión de ese poder. La potencia no es tanto la fuente, sino cómo se distribuye, la fuerza con la que llega, pero no es en sí la raíz o la fuente del poder. Y aquí está diciendo algo del Evangelio que lo vamos a ir personificando para que quede claro. Hemos escogido entonces la Biblia del Jubileo porque revisando cómo está escrito en griego, eh, se me hacía muy importante que usara la palabra potencia. Ahora, no es que esté completamente bien porque tiene un agregado, el Evangelio del Cristo, del Mesías, lo cual es una redundancia en sí misma y no aparece en los manuscritos más originales.
Y la otra cosa que coloca para dar salud, y eso podría dejar la idea de salud física, pero está hablando de salvación. Aquí la palabra es sotería. Entonces, em, conociendo entonces y estando muy de acuerdo con la Biblia del Jubileo en hacer la traducción de la palabra dunamis como fuerza o como potencia, eh, entendemos que Pablo también viene a jugar con un concepto matemático, es decir, la potencia de un número es el exponente de dicho número. Y Pablo está hablando de eso. Pablo tiene conocimiento de eso y es intencional en usar esta palabra. Y ya va a ver a usted, pero quizás la forma más fácil de captarlo es dar un ejemplo. Si nosotros tomamos el 5 exponente 3 o elevado a la tercera potencia, esto quiere decir que al número 5 hay que multiplicarlo por 3. Ahí le va a aparecer el 5 con un 3 arriba. Eso es 125, es 5 por 5 por 5. Es decir, hay que el exponente siendo 3, que nos dice en cuánto ese número ha sido reducido, cuántas veces ese número, este 5 elevado a la tercera, entonces es 125. Ese número también se puede describir en su reducción, que es 5 elevado a la tercera potencia. Por eso está hablando de potencia, está hablando de exponente. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decir? Que el evangelio de Dios, el evangelio, perdón, o sea, el anuncio del bueno, o sea, Jesús es el exponente de Dios. Jesús es el que viene a la tierra a exponer a Dios. Él es la versión disminuida, la versión con el exponente que ha venido, pero la gloria, la plenitud de los atributos no es comprensible para nosotros y eso está en el cielo. Él se disminuyó siendo uno y no como partiéndose en dos, como se lo ve muchas veces en el cristianismo, sino manteniendo su unicidad. Él se disminuyó, se exponenció para en esa potencia venir a la tierra. En esa potencia venir a la tierra, morir, vivir, morir por nosotros, resucitar y regresar a tomar luego todos sus atributos, de manera que la persona de Dios, cuando Él estuvo acá, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, era la persona de Dios la que estaba aquí en la tierra. No había una persona de Dios en otro lugar, estaba aquí en la tierra. Y esto es muy importante para nosotros que hemos hablado de la disminución de Dios muchas veces, en cómo Dios se despojó de sus atributos. Bueno, lo hace y Pablo lo está presentando ahora en una figura matemática que espero sea claro para todos nosotros. En segundo lugar, Pablo ha dicho para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. El problema de llevar esta lectura es que si ponemos el creer del lado humano, entonces el humano es socio de Dios en la salvación en el sentido de que tiene que hacer una obra, creer. Pero Dios ha dicho, y lo dirá en esta hermosa carta, Dios ha dicho que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es una obra de Dios. La salvación es un desempeño de Dios, es algo que depende de Dios. ¿Qué quiere decir entonces que el hombre tiene que creer, como Pablo lo ha especificado acá? Y recordamos lo que hablábamos la semana pasada. En primer lugar, que la fe no es humana, porque entonces sería una obra de un humano y nos estaríamos ganando la salvación. No, la fe no es humana. Entonces no se refiere a creer como nosotros lo entendemos, porque para nosotros creer es tomar una forma, un positivismo en algo. Hoy platicaba con mi esposa acerca de la crisis muchas veces que representa el hecho de depender de la fe humana, de depender del creer humano. Y es que cuando eso se acaba, y algunas veces se acaba, las personas se quedan en crisis. No, la fe no es humana, el creer no es un eh, atributo humano, sino que se refiere a que la persona recibe un llamado de Dios, recibe una orden de Dios y por lo tanto ante esa revelación, él recibe la fidelidad de Dios a su vida, es decir, recibe el desempeño que ha tenido él en el madero, en toda la Biblia.
en dar su vida por los humanos. Él lo recibe como un don y luego se dedica a demostrarlo, se dedica a vivir, a exhibirlo. Por lo tanto, em, haremos la forma correcta de leer esto de creer, pero yo sí quiero que vayamos disasociándolo del creer humano, del que depende de mi creer. No es que no depende de su creer, depende de que Dios nos llame. Y si Dios nos llama y nos cambia el chip, por así decirlo, entonces nosotros íbamos antes de ese llamamiento de Dios por una senda. Pero es que ahora vamos a ir por la senda de la Escritura, por la senda de Dios. ¿Qué pasó? Yo encontré a Dios. No, Dios me encontró y me convenció de que la enseñanza de la fidelidad de Él es el camino que debo de tomar, es el camino que debo seguir, es la senda por la cual yo me debo de conducir. Por lo tanto, no es creer, sino es practicar fidelidad. Y ya lo vamos a leer. Pero antes de eso, he mencionado que dice primeramente al judío y después al, a ver, primero al griego. ¿Por qué dice eso? En primer lugar, podríamos mencionar que el judío conoce más la Biblia, pero esto va a ser un choque de cualquier forma que se lo vea para los lectores originales de esta carta, que viven en una sinagoga, que se congregan en una sinagoga sin judíos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la salvación, como ha dicho el Mesías, fue revelada a los judíos en primer lugar. Que el Evangelio es un escrito judío, que Jesús era judío, judío del primer siglo, pero judío. Y entonces el judío participa de esto porque ya tiene un temor de Dios, ya conoce la escritura, ya conoce los mandamientos. Y en eso le lleva una ventaja al gentil que viene de la idolatría. Y por eso es que ahora el gentil tiene que apartarse de la idolatría, tiene que apartarse de la inmoralidad sexual, tiene que apartarse de tomar la justicia por sus propias manos, como lo enseñaron los apóstoles en Hechos 15, en donde aprendemos que los judíos ahí tienen un concilio para ver cómo es que van a asimilar a aquellos creyentes o aquellos llamados a fidelidad, voy a decirle, que están llegando del mundo gentil. Les dicen, tienen que apartarse de esos tres pecados, la inmoralidad sexual, como la conocemos, la idolatría, y del tomar la justicia por sus propias manos. Esto es el no matarás. Pero también tienen que tener el requisito de conocer lo que Dios le ha dicho a Moisés en la Torá, semana a semana, y esa es la correcta forma de interpretar lo que está pasando en Hechos 15. Por lo tanto, la alusión de Pablo a que primero es para los judíos es porque ellos tienen ya ese conocimiento. Los gentiles no lo tenían, no lo tenemos. De hecho, hoy en día, en el siglo XXI, desconocemos la Torá, desconocemos mucho de lo que está ahí escrito. Las traducciones no nos hacen un favor y hemos permitido tanta filosofía griega que estamos en el lugar de los romanos. El problema es que ya no quedan judíos mesiánicos de la época de Jesús, del tamaño de Pablo, de Pedro, de ellos, y por eso nos toca a nosotros desde el mundo gentil entender cómo fue que este judío Pablo, cuyos escritos son muy complicados, no es que está haciendo uso de su lado gentil para escribir, no, es que él está escribiendo desde la escritura. Y por eso hace la referencia al judío primeramente, porque él ya tiene un conocimiento de la escritura. No es salvo hasta que Dios nos lo llame por medio de Jesús, por supuesto. Pero cuando Dios hace eso, es más fácil explicarle cuál es el sentido y cómo es el sentido de guardar mandamientos y cómo apartarse de cómo lo hacían los fariseos en aquello que va en contra del evangelio. Pero a los gentiles, a los griegos, es más difícil porque primero debe de haber una, una seguridad de que los griegos ya cumplen, los no judíos, voy a llamarle, cumplen un protocolo en el cual por lo menos se apartan de estos tres pecados que he mencionado. Y en segundo lugar, quieren aprender de Moisés. Eso es como lo vio el mundo antiguo. Hoy no se lo ve así. Por eso es que nosotros todos los sábados a las 9:30 de la mañana
en nuestro canal de YouTube publicamos la porción semanal, porque entendemos que eso es lo que los apóstoles les han pedido a los gentiles, que estudiemos a Moisés, porque no está en contra del Evangelio. La Torá, la ley, no está en contra de la gracia. Es más, la gracia es una idea de la ley. Está ahí registrada, lo hemos visto, lo hemos probado muchas veces. Y lo que Pablo está enseñando ahora es que el judío ya tiene el conocimiento. Y por supuesto, qué balde de agua fría debe de ser para la autoestima del romano que se cree autosuficiente y que ha vivido ya algún tiempo sin judío. Claro, en el capítulo 2 ya Saulo empezará a hacer una equivalencia al judío, porque el judío también no es que esté brillando. Pero bueno, ¿cómo es entonces la correcta forma como deberíamos de entender el versículo 16? Leámoslo así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es decir, del anuncio del que es bueno, de su majestad el Mesías, porque es la potencia, es el exponente de Dios para salvación a todo aquel que practica fidelidad. Al judío primeramente y también al griego. Como vemos, no es al que cree, es al que practica la fidelidad. El Evangelio es el exponente de la salvación o para salvación de Dios a los que estamos practicando la fidelidad. Pero ¿por qué la practicamos? No porque creímos, no porque somos muy buenos, sino porque Dios nos llamó, nos convenció y nosotros estamos siguiendo su educación, nos educó. No es un mérito nuestro, es mérito de Dios y un verdadero creyente en este sentido. Esto es lo que yo denomino un creyente, alguien que practica la fidelidad, y un verdadero creyente en este sentido es alguien que no se va a dar vuelta atrás, es alguien que sabe que el hecho de que Dios lo haya encontrado a él, encontró el camino a la resurrección, no puede apartarse. No puede apartarse de Dios, está seguro de su salvación porque depende en Dios, porque es la obra de Dios. No es de una fe meramente humana, sino es de lo que Dios hizo, lo cual le imputa sobre él y lo convence y no queda lugar a dudas. Espero que ese sea su caso, porque gracias a Dios ese es el mío y por eso es que nosotros también hemos sido llamados a ser testimonio. Ahora, en este sentido y para también interpretar la palabra dunamis en otro versículo que no tiene que ver con el nuestro, pero que está pésimamente traducido, y para hacer una corrección aprovechando esta coyuntura, vamos a leer Primera de Corintios 15:56. Y ahí dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. De hecho dice el aguijón de la muerte, el pecado. Y luego dice nuestra palabra, y la potencia, dice la versión del jubileo. Algunas versiones ponen y el poder del pecado, la ley. ¿Cómo podemos pensar que la ley le da poder al pecado? Es como decir que la palabra de Dios le da poder al pecado. Y cuando no había ley, no había pecado. Claro que lo había. Aquí está hablando de potencia, dunamis. El exponente del pecado es la ley. La ley no es algo que empodera al pecado, sino es lo que lo expone. Esa es la razón por la cual Dios lo dio. Sigamos nuestra lectura y regresando a Romanos 1:17 dice, porque en él, es decir, en Jesús, en el Mesías, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, dice esta versión. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Voy a explicar este verso y luego lo vamos a leer como Pablo lo pensó y lo escribió. Pero obviamente no es así como nos lleva a nosotros. En primer lugar, lo que nos está diciendo es que Jesús es la justicia de Dios. Ya ha dicho que el Evangelio, que es Jesús, es el exponente de la salvación, pero ahora presenta un equilibrio. Por un lado está la salvación, que es por medio de la gracia de Dios, pero también por otro lado es Jesús, la justicia de Dios, el equilibrio. Esta es una conexión pendular que tenemos que hacer, porque la salvación está en medio. Todos vamos a comparecer ante el tribunal del Mesías, pero la salvación viene únicamente por Él, porque Él es la justicia de Dios para nosotros. Él es el que se va a imputar en nosotros, el que va a imputar en nosotros la justicia de Dios. Lo que sucede
y está ocurriendo acá es que esto es una forma literaria judía del cual el apóstol Pablo lo hizo muchas veces, pero lo encontramos en los Salmos, que se llama quiasmos. El quiasmos es una figura literaria hebrea que empieza a desarrollar una idea desde un punto. Aquí ha dicho que el Evangelio es la potencia, el exponente de Dios para salvación. Pero luego también agrega eso diciendo que también es la justicia de Dios y crea un campo de acción. Dios es justo, por un lado, y es el que va a determinar quién hereda la vida eterna, por eso es el Hijo, el heredero, y es el que va a determinar a quién salva. Esto todo depende de Dios. Pero luego la idea se extiende y dice que la justicia de Dios se descubre, dice acá, se revela. Y esta palabra es quiasmática o una explicación de la palabra dunamis, que era potencia. Ahora está la palabra apocalipto, que sí está relacionada con nuestra palabra apocalipsis, el nombre del último libro de la Biblia del cual ya hicimos el desarrollo, y tiene que ver con revelarse. Entonces, Él es la justicia, o Él es, vamos a decirlo así, el, el exponente de Dios para salvación, pero también es la justicia de Dios, que a su vez se revela, se descubre. Aquí potencia y descubrirse, o exponente, voy a llamarlo así porque eso fue el término al que llegamos, exponente y descubrir son sinónimos, son ideas sinónimas. Lo que vemos a Pablo es construir una idea sobre otra idea y llevando un hilo, porque Dios se ha revelado. Ahora, en tercer lugar, no es que se ha revelado de fe en fe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vemos las palabras que se encuentran en griego, encontramos que viene la palabra desde y la palabra hacia. Desde fidelidad, o sea, desde la obra de Dios, Dios se ha revelado en su obra, Dios se ha descubierto en su obra, Dios nos ha mostrado su obra, hasta fidelidad, desde fidelidad hacia fidelidad. Es decir, a lo que espera Dios que haga el hombre. ¿Qué cosa? Que viva en su educación. Por eso es que él cita a Habacuc 2:4. No haremos el desarrollo porque ese ya lo hicimos la semana pasada. Si usted no lo ha visto, lo invito a consultar. Pero tomamos la idea que dice Habacuc 2:4 en la segunda parte, más el justificado, es decir, aquel que recibe la imputación de la justicia de Dios, por mi fidelidad, o sea, por la fidelidad de Dios, vivirá, es decir, recibirá la vida eterna. Entonces, lo que el apóstol está presentando es que él no se avergüenza de Jesús porque es el exponente que Dios tramó cuando él estaba en lo impensable para nosotros, que Dios pensó, el exponente de la salvación. Pero a su vez este evangelio es la justicia de Dios, el que puede imputarlo en no o no en nosotros. Y esa justicia va desde la fidelidad, que es la actuación del Mesías en el madero, hacia fidelidad, que es nuestra responsabilidad de tomar la escritura y vivirla. Una vez somos salvos, el justo, el justificado, más bien dicho, el justificado, aquel que recibe la imputación de la justicia de Dios, entonces empezará a vivir en la fidelidad de Dios, en el sentido de obedecer, pero recibirá la vida eterna, en este otro sentido, recibirá la vida eterna debido al desempeño de Dios, debido a que Jesús vino a la tierra, debido a la fidelidad de Dios. Por lo tanto, la correcta traducción entonces del versículo 17 sería: porque en él, esto es en el Mesías Jesús, la justicia de Dios se revela desde fidelidad, ya mencionando su obra, hacia fidelidad, mencionando que es nuestra responsabilidad guardar su palabra, pero que eso otorga vida eterna. Como está escrito, más el justificado por mi fidelidad vivirá. Es decir, la vida eterna únicamente vino por la fidelidad de Dios. Y es de esa forma como todos
con la revelación que tenían de Dios en la Escritura, se salvaron. La salvación de David, la salvación de Samuel, la resurrección de ellos, de Elías, la resurrección de Noé, la resurrección de todas aquellas personas que están descritas en la Biblia, va a ser debido a la fidelidad de Dios. A ellos también se les imputó fidelidad, a ellos también se les dio gracia. Lo que pasa es que la venida de Jesús iba a venir a poner un punto muy grande en la fidelidad de Dios, ya que pagaría por los pecados, nos compraría pasados, presentes y futuros de aquellos a quienes Él iba a imputar su fidelidad, aquellos a quienes Él iba a justificar para que pudieran estar con Él. El justificado entonces es alguien que recibe la imputación de justicia de Dios y por eso es que vivirá. Esto me recuerda Génesis capítulo 15, en donde dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quizás usted lo ha escuchado, eh, pero eso es una mala traducción. Ahí debería decir, y exhibió fidelidad por Dios. Es decir, y demostró la fidelidad a Abraham. O sea, que Dios ya se la había dado. Y Dios contabilizó su fidelidad, como él la entregó, por justicia. Muy bien. Versículo 18 dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad como justicia. Esta idea se va a ampliar de aquí hasta el versículo 21, así que vamos a leer los 3 versículos de una vez. Leemos, verso 19, porque lo que de Dios se conoce a ellos, a los humanos, se manifestó, porque Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, es decir, su ser exponente y divinidad, se ven extendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas. No para que haya excusa. Verso 21. Porque habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, como se desvanecieron en sus fantasías, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Quería completar la idea y por eso leí el versículo 21. Este versículo lo voy a explicar en la próxima clase porque no tengo el tiempo de hacerlo ahora y quisiera ya ir aterrizando la enseñanza. Pero es que el apóstol ha enseñado, incluso desde el versículo 18, por qué es que se manifiesta la justicia, la ira de Dios, la intolerancia de Dios al pecado, porque no es que Dios se ponga iracundo, como lo hemos enseñado de muchas otras veces, sino es que Dios tiene una intolerancia al pecado. Porque Dios se reveló. Dios se reveló a las personas. Ahora bien, las personas no le conocieron, dice. A pesar de que Dios se reveló o Dios sí que se conoce por medio de su creación, ellos le conocieron. Ellos no le conocieron. Esto nos pone a pensar y me hizo regresar a tratar de buscar cuáles son las dos o las palabras que en hebreo se conocen como o pueden traducir como el verbo conocer. Y encontramos dos. La primera es yada, yada, y yada tiene que ver con la experiencia. Por ejemplo, cuando Adán conoció a su esposa Eva y tuvieron intimidad y a raíz de esa intimidad, tuvieron hijos, ellos tuvieron un yada. Es decir, el yada tiene que ver con conocer íntimamente algo, porque esto representa una experiencia. La salvación se manifiesta en esto, porque Dios se descubrió, porque Él es el exponente de la salvación de Dios, Él se descubrió a nosotros, ahora estoy haciendo yo un quiasmos con todo lo que hemos aprendido. Por eso entendemos que esta forma de verlo no es la general, esta forma solo se aplica a aquellas personas a quienes Dios se revela y a quienes Dios quita la venda de quien Él es. Pero luego existe otra forma, otro verbo que se conoce como makir. Y este verbo tiene que ver con un conocimiento intelectual de las personas. El caso de los humanos sería este conocimiento. Por ejemplo, Dios se ha revelado por medio de su creación. Se ha manifestado. No es posible tener el pensamiento que muchos sí tienen de que
la creación como la vemos es producto de la nada. Es que a quién se le ocurre que todo viene de dos partículas. La ciencia hoy lo profesa de esa manera, pero no. Hay una intencionalidad en Dios, el Dios de Israel, el ser supremo, la mente pensante del universo, en tener una creación como un testimonio, como lo veíamos en Apocalipsis, para hacer testimonio en contra de la serpiente. Esa es una evidencia que Dios ha dejado. Pero si esta no se interna en nosotros, entonces no vamos a llegar por este camino a la deducción correcta, al conocimiento correcto de Dios. Pero si es por el Hijo, si es por la revelación que Él mismo dio, eso ya da. Y en esto, aunque seamos muy limitados en conocerle, aunque no hayamos leído la Biblia, pero cuando Dios se revela, empezamos todo un proceso que va a durar el resto de la vida, en intimar con Dios, en conocerlo especialmente a través de su palabra. Voy a suponer que me subo a un avión. Yo no sé pilotear aviones. Yo no sé pilotear aviones. No tengo el yada de pilotear aviones. Pero conmigo va alguien que sí lo tiene y me dice, tú lo vas a hacer. Y me enseña la primera vez cómo es que tengo que hacer para pilotear. Yo podré tener un conocimiento maquir, intelectual. Mira, jala esta palanca, mira, acelera, levanta. Pero estoy seguro que usted no se subiría conmigo a ese avión. Ni siquiera yo lo haría. Porque no ha habido una intimidad con ese conocimiento y la humanidad está en ese proceso. Y es la revelación de Dios que la que nos permite verlo y conocerlo como Él es. El versículo 21 entonces nos deja en evidencia que le conocieron de forma maquir, un conocimiento intelectual, y todo humano tiene ese. Aunque digan que todo vino de la nada, aunque digan que es el proceso de evolución, en fin, lo que se diga, eso es conocimiento maquir. Pero cuando Dios se revela, es un conocimiento ya da. Y esto trae salvación. Trae salvación. Si lo hubieran tenido, no hubieran respondido como este versículo lo enseña. Quiero dejar la clase acá porque es muy bonito y lo que ahora va a enseñar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que no le agradecieron, no lo glorificaron? Ya hablaremos de eso la próxima semana, pero por el momento, si usted tiene alguna duda, por favor, déjela en los comentarios. Estamos en la mejor de las disposiciones de atenderlo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.